Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo hoy tengo el placer de presentar al doctor Daniel Xinca, un colega y amigo, quien será el encargado de contarnos, dentro del marco de las charlas organizadas por la filial La Plata de la Asociación Física Argentina, qué son las nanopartículas y para qué sirven. El doctor Xinca cursó la licenciatura en Física en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó en 1978. Posteriormente ingresa a uno de los centros más prestigiosos que tenemos aquí en Latinoamérica, que es el Centro de Investigaciones Ópticas, donde los dos trabajamos. Entonces, hay que hacer un poquito de publicidad. Para realizar, bajo la dirección del doctor Mario Gallardo, su tesis doctoral en láseres de monóxido de carbono. Luego de doctorarse en 1985, comienza a trabajar en láseres gaseosos, espectroscopía optogalvánica y espectroscopía de alta resolución. Y desde hace varios años trabaja en la generación y caracterización de nanopartículas metálicas por métodos espectroscópicos. También son títulos un poco técnicos, pero bueno, son las líneas de trabajo que tiene. El doctor Xinca es autor de numerosas publicaciones en revistas internacionales en los temas de su especialidad y actualmente se desempeña como profesor asociado ordinario de la Cátedra de Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y recientemente nombrado subdirector del Centro de Investigaciones Ópticas. Bueno, esta es una introducción, así que Daniel, todo tuyo. Listo. Bueno, gracias Fausto, gracias a todos por venir. Como estábamos hablando recién con este oyente que está en primera fila, la charla está siempre destinada a público en general. En algunos casos van a ver que por ahí algunas palabras se pueden escapar, pero siempre voy a tratar de, decir qué quieren decir y por supuesto levanta la mano y me dice, no entendí, explica mejor. ¿Listo? Así que invito a la interactividad, ¿ok? Bueno, el título ya es medio raro, nanopartículas, ¿qué son y para qué sirven? Por supuesto que todos estamos conocidos ya de la palabra nano. Hoy día, desde hace un tiempo, nano es todo. Pero esta charla, por lo menos les voy a decir con qué no tiene que ver. No tiene que ver con el auto nano de Tata Motors, que le pusieron ese nombre para ver si podían vender un poco más. No tiene que ver con el nano Serrat, no tiene que ver con eso. Sino solamente con objetos que tienen una dimensión muy pequeña respecto de las dimensiones comunes, macroscópicas, con las que trabajamos durante toda nuestra vida, el metro, el centímetro. Así que lo que vamos a ver es algunas de las características de lo que le pasa a objetos materiales que tienen dimensiones pequeñas. Y vamos a ver para eso, digamos, qué quiere decir pequeña, en este caso. Bueno, siguiendo con la propaganda de nuestro centro, este centro está en el Camino Centenario, somos un montón de gente, como 75 personas, entre investigadores, becarios y personal de apoyo. Así que esta foto fue tomada en un asado de diciembre que siempre hacemos para fin de año. Están invitados, por supuesto. Así somos más. Bueno, vamos a ver qué quiere decir, en principio, qué es el mundo de la nanoescala, qué es lo pequeño, Para eso lo que vamos a hacer simplemente es poner un sistema de medición donde vamos a comparar medidas que nosotros diariamente podamos conocer. Nosotros conocemos cuánto son 10 centímetros, cuánto es 1 centímetro, cuánto es 1 milímetro, cuánto es medio milímetro, cuánto es 0,1 milímetro, porque cuando a veces tenemos que hacer algún trabajo de tornería, siempre al tornero le decimos, bueno, no, necesito que esta rosca ajustámela a la décima del milímetro, y ya es una cosa que para nosotros es ajustadita. Bueno, por supuesto que por debajo del milímetro tenemos medidas más pequeñas. El milímetro es la milésima parte del milímetro, y después, en general, las
las escalas van de a 1000 en 1000. Tenemos el milímetro, que es la milésima parte del metro, la milésima parte de un milímetro, que es la millonésima parte del metro, agarro un milímetro, lo divido en 1000 partes, una millonésima parte, y estamos en lo que se llama el micrón. El micrómetro es la millonésima parte de un metro. Bueno, y así vamos a los cada vez más abajo, siempre son 10 veces más abajo. Después, cuando estamos en el micrón, que es una millonésima parte, la 1000 millonésima parte de ese micrón ya es el nanómetro. O sea que el nanómetro es la 1000 millonésima parte, dije bien, de un metro. De un metro. A ver, vamos a pensar un poquito más. Un cabello humano, más o menos, tiene un grosor, un diámetro de aproximadamente poquito más de 10 micrones, digamos 50 micrones. Los que tienen el cabello grueso tienen 100 micrones. O sea que estaríamos una rayita por acá. El nanómetro, la zona del nanómetro, son como 100, serían como 1000 o 10.000 veces menos que el grosor de un cabello humano. Esas son las dimensiones de las que estamos hablando. Fíjense que si uno empieza a pensar en cosas que uno más o menos conoce, los glóbulos rojos que uno tiene en la sangre, más o menos tienen una relación de tamaño de unos 10 micrones, más o menos. Las bacterias, por ejemplo, las que nos agarramos, y los virus que nos agarramos ahora en invierno, están en el orden de 1 micrón, y ya empezamos a hablar de nanómetros, de 100 nanómetros. Un virus tiene unas dimensiones típicas de unos 100 nanómetros. Las proteínas, que forman parte también de las células, son más pequeñas todavía porque estas están metidas aquí adentro, así que son 10 nanómetros. Adentro de las proteínas y de los núcleos de las células está el famoso ADN. Y el ADN, como es todavía más chiquitito, está en el orden de 1 nanómetro. O sea que más o menos, si hablamos de nanómetros, estamos pensando en dimensiones del orden de un ADN o de una proteína o hasta de un virus. Esas son las dimensiones. Pero nosotros no vamos a hablar de elementos biológicos, sino que vamos a hablar de qué es lo que le pasa a la materia. Por supuesto que cuando uno habla de materia, uno empieza a hablar van a escuchar, seguramente que han leído en algún lugar, nanotubos de carbono, resolución litográfica. Bueno, todo eso lo vamos a repasar en el día de hoy. Claro, uno piensa que el mundo de la nanoescala es un mundo reciente, nuevo, 10, 20 años. Pero en realidad no es tan reciente, es bastante más antiguo. En el siglo III después de Cristo se encontraron restos de vidrios que estaban coloreados, de vidrios ornamentados que estaban coloreados. Esa ornamentación, esa coloración, no era una coloración hecha con tinturas comunes, sino que se descubrió que esos colores provenían del mezclado dentro del vidrio fundido de pequeñas porciones de partículas de metales nobles, oro, plata, en distintas proporciones. Por ejemplo, el oro daba la coloración rojiza, la plata daba esta coloración amarillenta, y distintas combinaciones daban, distintos matices. Creo que el objeto antiguo más famoso es la llamada copa de Licurgus, que es esta que ustedes están viendo ahí en este momento. Fíjense que esa data de bastante antes, digamos, varios siglos antes de Cristo, 4 siglos antes. Era una copa ornamental romana, donde, digamos, no estaba ornamentada con una figura, con colores, sino que estaba ornamentada con figuras que describían una historia mitológica. Lo interesante de esta copa, que por supuesto se la daban al rey, era que la copa cambiaba de color según se la iluminara desde afuera o desde adentro.
Desde afuera, fíjense que la sombra de la luz viene de este lado, se veía verde. Pero cuando se la iluminaba desde adentro o desde atrás, se la veía roja. Por supuesto que esto era un hecho extraño, digamos, y el orfebre que hizo eso se ganó el favor del rey porque se la regaló, le dijo, mire, esto es maravilloso, y el rey tomaba todos los días de esa copa. Ahora vamos a ver por qué pasaba eso. Pero la razón de ese cambio de color, que en general no es un cambio de color debido a que el vidrio fue pintado, fue mezclado con alguna tintura, sino es que en su fabricación se pusieron una cierta cantidad de partes de partículas de oro pequeñas y de partículas de plata también pequeñas. ¿Qué es lo notable de esto? Lo notable de esto es que, por supuesto, los orfebres del vidrio de esa época no conocían las nanopartículas, no sabían digamos, cuáles eran las razones, ni sabían lo que les vamos a contar hoy. Pero lo que sí sabían es que si ellos molían cierta cantidad de oro de una cierta manera y molían cierta cantidad de plata de otra cierta manera y las mezclaban y eso lo volcaban, ese polvillo, lo volcaban en el vidrio fundido, bueno, después de hacer toda una cierta preparación, se generaban colores que iban cambiando según la iluminación. Pero digamos, solamente sabían eso. Un poco más adelante, en el año 1850, bastante más adelante, este señor, Michael Faraday, descubrió que se podía generar soluciones acuosas coloreadas a partir de combinar químicamente sustancias que dependían del oro y sustancias que dependían de cualquier otro producto. Él se dio cuenta, no porque pudiera verlo con un microscopio electrónico, como es esta figura, sino de sus propias deducciones, que esta coloración era debida a que existían en esa solución partículas ultra finas de tamaño. Él todavía no tenía idea de las dimensiones, pero sabían que eran muy muy pequeñas, digamos, tan pequeñas que él no las podía ver con un microscopio óptico, pero que debía su coloración a la existencia de esas partículas suspendidas en ese ambiente acuoso. Así como nosotros, digamos, a ver, este aire está bastante limpio, pero todos hemos tenido la experiencia de ver un rayo luminoso que entra a través de la ventana y vemos el rayito de luz que traspasa toda la habitación y lo vemos de costado. Eso porque las partículas que están en suspensión redirigen la luz en ese sentido. Bueno, él dedujo que esa coloración era debido a esa redireccionalización de la luz debido a las pequeñas partículas, pero no sabía más nada que eso. Lo que sí había logrado ver es que si combinaba químicamente diferentes cantidades de un compuesto y otro, y si esa reacción la paraba al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, obtenía distintos matices de coloración. Pero hasta ahí llegó su amor y no avanzó más. La última, digamos, escala que tenemos en la historia de la nanoescala es lo que ocurrió en el año 59. En realidad no ocurrió nada extraño, sino que retrospectivamente se toma una charla que dio este físico, Richard Feynman, un físico teórico norteamericano, por supuesto Nobel de Física en el año 65. Esta persona era una persona que, además de tener una capacidad muy grande para hacer avances notables en física, tenía una gran capacidad para divulgar la física. Era un gran divulgador de la física. Entonces, él se dedicaba a hacer conferencias como esta, digamos, donde hablaba sobre los futuros, el futuro de la física, el futuro de la física cuántica. Él era un físico cuántico, qué iba a pasar. Y en el año 59, en el año 60 recién se hizo el primer láser, así que fíjense que estamos un poquito atrás. Él predijo que era posible manejar la materia
a nivel atómico, en el sentido de decir, yo puedo armar un cierto dispositivo poniendo átomo por átomo en su lugar. Esto contrastaba con la forma tradicional en la que se hacían esas cosas, que era la forma de la síntesis química. La síntesis química lo que hace uno es toma un compuesto A, un compuesto B, los mezcla, los bate, los calienta, los enfría, los pone en presencia de algún otro compuesto químico, y entonces esos compuestos automáticamente reaccionan químicamente y forman otros compuestos. Y así era como se hacían las cosas antes. Lo que él dice, no, mirá, no hace falta, por lo que yo veo, hacer todas estas cosas. Lo puedo hacer átomo por átomo. Entonces, si bien en el año 59, digamos, nadie le dio mucha bolilla, como era un medio loco, él dijo, bueno, para que vean que lo que yo digo es verdad, voy a ofrecer dos premios de $1000. Uno al que haga el primer motor pequeño, átomo por átomo, y otro al que pueda escribir, o invente el método, o vea que se puede hacer lo siguiente. Él quería incluir toda la enciclopedia británica, que son varios tomos, que se pudiera escribir en la cabeza de un alfiler. Porque él había hecho la cuenta y había dicho que si se podía manejar la materia a nivel atómico, átomo por átomo, había lugar suficiente para reducir todo a el tamaño de la cabeza del alfiler. Por eso la conferencia se llamaba hay un montón de lugar abajo. Hay un montón de lugar cuando nos vamos abajo a la Tierra. Un estudiante ganó los $1000 porque pudo hacer una reducción de tamaño, no de la enciclopedia británica, sino del primer párrafo de una historia de dos ciudades de Charles Dickens, y entonces Feynman le dio los $1000. Poco regañadiente porque él no se la quería dar, pero bueno, finalmente se lo dio. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos realmente fabricar dispositivos, partículas o partes de materiales en el nivel de la nanoescala? Básicamente hay dos formas, que ya más o menos la hemos visto. O ir de abajo hacia arriba, o sea, ir de átomo por átomo hacia arriba, poniendo un atomito al lado de otro, de alguna manera, y formar el dispositivo, la nanopartícula o el nanodiseño que nosotros se nos ocurra. Y es esta forma, es la forma que se llama de bottom, abajo, hacia arriba. Normalmente está asociado con la síntesis química y el autoensamblado. El autoensamblado es cuando uno, por síntesis química, pone dos compuestos y esos compuestos, por sus propias fuerzas, se autoordenan en una cierta manera. Entonces, ese autoordenamiento también se lo realiza desde el nivel atómico hacia arriba. La otra forma es a los martillazos, digamos. A los martillazos quiere decir, agarro una pieza grande, macroscópica, y empiezo a achicarla cada vez más hasta llegar a los tamaños nanométricos que me interesan, ¿no? Normalmente, el primer método que se empezó a usar fue la molienda mecánica, que es un molino con dos piedras de diamante que van rotando entre sí y uno le va metiendo el material y va generando un polvillo que puede llegar al orden de los, digamos, 600 nanómetros, un poco más. Sin embargo, hoy día el método que vamos a ver ahora en esta charla es el método que se llama ablación láser. Es hacer incidir un láser sobre un cierto material y con la energía que se deposita en ese lugar, el material explota y se forman naturalmente partículas pequeñas que, dependiendo de la energía que uno ponga, pueden ser del orden de los 1, 10 o 100 nanómetros. ¿Qué es lo interesante, digamos, de las nanopartículas o de las nanocosas, de los nanodispositivos? Lo interesante, porque uno dice, bueno, pero está bien, vos me decís que es pequeño, pero el átomo es más pequeño, ¿por qué no te vas al átomo y listo, ya que estás? Bueno, porque hay una diferencia en la escala entre lo atómico y lo macroscópico. Cuando uno va creciendo, vamos a imaginarnos que empieza desde un átomo y pone otro al lado, y pone otro al lado, y pone otro al lado, y después pone otro al lado, y otro al lado, otro al lado, para tratar de hacer un material grande. Esos átomos empiezan a combinarse entre sí.
Y lo interesante es que cuando uno tiene una cierta cantidad de átomos dispuestos en una forma geométrica, en realidad no lo dispongo yo, sino que las propias fuerzas van haciendo que los átomos se vayan encastrando en estas formas geométricas, la partícula que se forma tiene un montón de átomos en la superficie y también un montón de átomos metidos adentro. Cuando la partícula es muy grande, por supuesto tiene más átomos interiores que átomos exteriores. Y los átomos exteriores son los átomos que se conectan con el mundo exterior y son los que le dan la propiedad de interacción con el mundo exterior. Estos átomos que están acá son los átomos que naturalmente van a tratar de interactuar con el resto del mundo. Entonces, cuanto mayor sea la relación entre los átomos que están en la parte externa de la nanopartícula respecto de los átomos totales que están también adentro, mayor será esa interacción y por lo tanto mayor será la diferencia de características que tiene esta nanopartícula. Vamos a imaginarnos que esto es una nanopartícula de oro, por ejemplo. Mayor será la diferencia que hay entre esta nanopartícula de oro y un pedazo de oro, digamos, macroscópico, de 1 milímetro, medio milímetro, etc. Porque en esa partícula que mide 1 milímetro, tengo muchos átomos adentro y poquitos en la superficie, relativamente. Entonces, ese átomo se va a comportar como el material común. Sin embargo, ese mismo material, hecho más pequeño, hace que la característica de los átomos que yacen en la superficie se realce frente a los otros. Y por lo tanto, fíjense que si uno hace un gráfico de porcentaje de átomos que están en la superficie respecto del tamaño de la nanopartícula, no sé si se ve de atrás, pero este eje horizontal marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 nanómetros de diámetro de la partícula, y acá marca un porcentaje que va desde 0 hasta 100. Para partículas del orden de 1 nanómetro, tenemos que casi el 90% de los átomos están en la superficie. Entonces, esos son los que mandan. No mandan los del interior, mandan los de la superficie. Y por lo tanto, esa característica hace que la nanopartícula sea diferente en su comportamiento, en sus propiedades, tanto físicas como químicas, respecto del mismo material, pero mucho más grande, donde ahora todos los átomos están en el interior de la nanopartícula y hay muy pocos afuera. ¿En qué se diferencian, por ejemplo, en el caso de cuando uno tiene partículas en solución acuosa? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, esa característica, esas propiedades diferentes? Por ejemplo, esto es una fotografía de distintas diluciones de nanopartículas de oro, pero que tienen diferentes tamaños. Esta que está aquí a la derecha, que se ve en color celestito, es una dilución, una suspensión de nanopartículas que tienen unos 150 nanómetros de diámetro. Fíjense que el color es medio celestito. Sin embargo, si las mismas nanopartículas, o sea, el mismo material, yo lo achico un poco más, el color es diferente. Ya la propiedad del color es una propiedad importante, porque como vamos a ver ahora, el color tiene que ver con cómo está hecha la materia adentro. Si sigo achicando el tamaño, el color empieza a virar hacia el rojo y ya queda en la región roja. O sea que uno dice, bueno, qué raro, porque el anillo de oro es amarillo y yo pienso en oro y pienso en color amarillo. No, el oro puede tener todas estas coloraciones y además puede ser amarillo cuando está en tamaño macroscópico, está en tamaño, digamos, del orden de, no sé, 10 micrones, 1 milímetro para adelante. No solamente depende esa coloración del tamaño, ahí estamos suponiendo que son esferas de distinto tamaño, sino que también depende de lo que haya alrededor de esa esfera. Si alrededor de la esfera hay agua, como estaba en la fórmula anterior, bueno, tendré esos colores. Pero si alrededor de esa esfera de oro, como en este caso, yo le agrego una capa de plata, por ejemplo, entonces el color ya me cambia. Y si además eso después le agrego otra capa más de oro, como si fuera una cebolla, fíjense que el color cambia.
O sea que es muy importante no solamente el tamaño de la nanopartícula, sino también lo que tenga alrededor. Si alrededor tiene aire, si tiene agua, si tiene algún otro metal. Y vamos a ver que eso es sumamente importante a la hora de hacer que estos dispositivos nos sean útiles para algunas aplicaciones. No solamente depende de las esferas, porque hasta ahora pensamos que eran esferas, porque uno siempre piensa que el mundo es esférico. Pero si uno tiene, por ejemplo, cilindros de oro, fíjense que dependiendo de la longitud y el diámetro del cilindro, uno tiene suspensiones de distintas coloraciones. Si uno tiene, por ejemplo, esferas de plata, tiene una solución que está entre amarillo y naranja, dependiendo de la solución, dependiendo si está en agua, si está en acetona, si está en alcohol, dependiendo del medio en el cual esté. Y si tiene el oro, bueno, ya vimos que el rango de colores es ese que está ahí. Ahí tenemos unas partículas que después ustedes pueden jugar y ver. Pero fíjense que todo el rango, acá estamos en todo el rango de los colores que conocemos, en todo el rango del arco iris. O sea que uno cambiando, digamos, la disposición de las nanopartículas puede cambiar las propiedades. ¿En qué se basan esas propiedades? Bueno, para eso, perdón si no se entiende, pero me lo dicen. Eso conlleva a decir, bueno, en algún momento tengo que ver qué le pasa adentro de ese material, porque es muy lindo decir que el oro es así, la plata es así, el platino es tal o cual cosa, pero tengo que pensar en algún tipo de modelo. En el caso de, estamos pensando siempre en partículas de metales nobles o de metálicas en general, ustedes saben que toda la materia está compuesta por átomos. Los materiales sólidos están compuestos por átomos, pero no puestos de cualquier manera, sino que están ubicados como en una especie de matriz, como en un arreglo. Hay un átomo acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, todos puestos en su lugar que les corresponde. Por supuesto que cada átomo tiene electrones. Los electrones que están más lejos del átomo son los que están más libres, los que están menos atados a ese átomo. Y como están muy cercanos estos átomos, todos estos electrones que están en rojo están, digamos, más o menos libres. Los electrones pueden moverse entre un átomo y otro y pueden caminar. Por eso los metales son muy buenos conductores de electricidad, porque como estos electrones están más o menos libres, donde yo le ponga una tensión, una diferencia de tensión entre un extremo y otro, esos electrones se van corriendo a través de esa tensión y generan una corriente eléctrica. Esta es la razón por la cual los metales son buenos conductores de electricidad. Si los metales tienen esta expresión, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que los electrones, estos que están acá, tienen distintas escalas de energía. Ustedes saben que cuando uno tiene un átomo, uno tiene el núcleo y tiene todos los electrones que están girando alrededor, bueno, en uno de los modelos como planetas, pero en otro modelo giran como si fueran bichitos de luz alrededor de un farol con luz. Entonces, cuando alguien le entrega a ese átomo una cierta cantidad de energía, hay un cambio en la posición de esos bichitos de luz, de electrones, hasta que los electrones vuelven a su posición original. Cuando vuelven a su posición original, emiten una luz. Esa luz depende de la distancia con la que yo pude estirar esos electrones y volverlos a poner en su lugar. Entonces, la forma en que esa luz es devuelta al medio ambiente genera, por ejemplo, los colores que uno ve de la luz visible. Entonces, esos colores que nosotros veíamos aquí, en realidad los está generando los movimientos de estos electrones entre los distintos niveles de energía. Entonces, sí es necesario conocer cuáles son las propiedades de estos electrones que me generan toda esa gama de propiedades de distintos colores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una partícula? Siempre pensamos que las partículas son esféricas y es una partícula metálica. Acuérdense que el metal para mí es un montón de esas electrones, esas cargas negativas que pueden moverse libremente. Es como un mar de electrones. Si yo a esa partícula le hago incidir una luz, esa luz tiene un campo eléctrico que oscila,
Es una onda que tiene máximos y mínimos, máximos y mínimos. Cuando llega la partícula, encuentra todos los electrones que están libres ahí. Entonces, ¿qué hacen los electrones? Ven que les llega un campo eléctrico, los electrones responden al campo eléctrico, pero si el campo eléctrico sube, los electrones van para allá. Y si el campo eléctrico apunta para el otro lado, los electrones van para el otro lado. Y si el campo eléctrico oscila, los electrones también oscilan al ritmo que le impone esta onda. Entonces,